Hola, muy buenas a todos y a todas. Pues os traigo otro vídeo. En este caso, como prometí en otro vídeo anterior, voy a hacer una serie de vídeos de geometría, más o menos geometría básica. Esta geometría normalmente se da en el último año de bachillerato, de ciencias, o el primer año en algunas carreras de ciencias también. ¿Qué voy a explicar en esta serie de vídeos? Lo voy a dividir en varios para que no se hagan muy largos. Van a ser, sobre todo, las ecuaciones generales de las rectas y planos, cómo se obtienen. También unas preguntas muy habituales que son la posición relativa entre rectas, también la posición relativa entre rectas y planos, o una mezcla de los dos. Y una pregunta también, otro vídeo, también de una pregunta muy habitual que es la distancia mínima que hay entre un punto cualquiera y un plano, por ejemplo, o una recta. También haré otro vídeo sobre eso. Es una pregunta bastante habitual en exámenes de acceso a la universidad o cualquier tipo de examen. Es bastante habitual. Que normalmente utiliza una fórmula que se obtiene ejercitando también pues toda la matemática. Pero claro, o te la aprendes de memoria, o que eso no, jamás me ha gustado, es decir, aprender las cosas mecánicamente, o directamente pues la pones en práctica con todo lo que sabes de geometría, que es más o menos lo que voy a hacer. Bueno, en este primer vídeo voy a expresar cómo se expresan las ecuaciones, cómo se ven las ecuaciones de rectas y planos. Bueno, y vamos al grano. ¿Cómo se define una recta? Pues una recta queda totalmente definida pues conociendo dos puntos, ¿vale? Dos puntos se obtiene una recta. O también, otra forma es teniendo solo un punto y un vector director, que vamos a llamarlo U. Y bueno, aquí aparece la primera definición de un vector director. ¿Qué es un vector director? Pues un vector director nos proporciona una dirección a la recta y un sentido. Es decir, puede ser sentido positivo, vamos a decir positivo este, y negativo si va para atrás. Y una dirección porque nos da justamente en qué dirección está la recta dentro del espacio. En este caso, el espacio R2. Vamos a utilizar puntos de R2 para este primer caso. En posteriores vídeos vamos a utilizar cómo se vería una recta en R3, cómo se expresa. Entonces, como vemos, un vector director nos da la dirección y el sentido de una recta. ¿Cómo obtenemos el vector director? En el caso, por ejemplo, de dos puntos o un punto y un vector director. Pues en el caso de dos puntos, lo que hacemos es restar el punto final al inicial. Es decir, obtenemos este vector, el vector AB. Que como sabemos ya, no de bachillerato, sino incluso en teoría de matemáticas antes, de decir, más básica, pues lo que hacemos es restar a b el valor de x de a y el valor de i al valor de i de a, del punto a. Como vemos, si 3 menos uno son 2 y 5 menos 2 son 3. Este es el vector director sabiendo dos puntos. Y bueno, de la otra forma es que directamente nos dan el punto y el vector director. Entonces ya lo sabemos. Bueno, eh, pero aún no sabemos de qué forma vamos a expresar la recta, es decir, cómo se obtiene la ecuación. En este caso solo sabemos los datos básicos de una recta, pero ¿cómo se construye? Pues la forma de construir una recta, hay diferentes adjetivos para decir cómo vemos la ecuación, ¿vale? En este caso vamos a expresar el adjetivo vectorial, la ecuación vectorial de la recta. ¿Cómo se vería la ecuación vectorial? Pues primero tenemos que conocer, tenemos que intuir cuál va a ser un punto P perteneciente a la recta, que vamos a llamar X e Y, cualquiera, y cómo lo vamos a obtener sabiendo todos los datos anteriores. Es decir, tenemos los dos puntos o el vector director, ¿vale? Y a ver cómo conocemos ese punto el punto P pertenece a la recta, que sabremos las coordenadas X e Y. Pues tenemos que la forma de expresarlo de la ecuación vectorial, ¿vale? De la recta, es que dado un punto perteneciente a la recta, como hemos dicho, podemos expresarlo de esta forma. Es decir, un punto cualquiera P de la recta es igual al conocido punto A más un parámetro que vamos a llamar lambda por el vector director.
¿vale? En el caso de que nos den los 2 puntos. Y otra forma de expresarlo, si nos dan directamente el vector director, pues sería u. Y claro, cómo se ve esto? Pues con las coordenadas. Pues cualquier punto x y y será igual al punto A, que será 1 y 2, por ejemplo, el 1 y 2, más lambda, que es un parámetro, por el vector director, que es 2, 3, ¿vale? Como sabíamos, el vector 2, 3. Y a esto se le es conocido como la ecuación vectorial de la recta. Y luego ya los siguientes adjetivos que aparecen de la forma de expresar una ecuación, pues son esto de aquí, por ejemplo, la forma paramétrica, que se obtiene de otra forma. Por ejemplo, se obtiene despejando x e y en esta ecuación. Es decir, si nosotros despejamos x e y en esta ecuación, pues obtenemos que x es 1 más 2 lambda, que por ejemplo es x es igual al primer punto, a la primera coordenada, 1 más 2 lambda, que son esto de aquí, 2 lambda. Entonces tenemos x. Y claro, ¿y cómo es y? Pues bueno, pues y es igual a 2 más lambda 3. Y esta expresión es la forma paramétrica, la forma de expresar la recta en forma paramétrica. Bueno, ¿qué más adjetivos hay para expresar una recta? Pues está el adjetivo ecuación continua. ¿Y cómo se obtiene la ecuación continua? Pues se obtiene directamente despejando el valor lambda, el parámetro lambda, e igualamos ese valor lambda, lo igualamos en estas dos ecuaciones. Entonces, claro, si aquí despejamos lambda, vemos que, pues, que tenemos esta parte de la ecuación. Y si despejamos lambda en la segunda, pues tenemos esta otra ecuación. Pero claro, lambda es el mismo valor. Es un valor un valor dado, tenemos x e y. Es decir, pero este valor es idéntico. Pues, igualando los dos valores, que van a ser iguales, tenemos lo que se llama la ecuación continua de la recta, que es esta de aquí. ¿Y cuál es la ecuación más general de la recta? ¿Vale? Es pues igualando, pues multiplicando cada uno de los dividendos, ¿vale? Y igualemos a 0. Y lo que se obtiene es esta ecuación. Es decir, si multiplicamos esto en cruz, pues y igualamos a 0, pues obtenemos lo que se conoce como la ecuación general de la recta. Bueno, esta no es la ecuación más habitual que lo vemos, sino nosotros lo que cuando visualizamos una ecuación de la recta es despejando y, ¿no? Pero bueno, eso también tendrá ahora, como veremos, otro nombre. Pero bueno, la ecuación general que más habitual se ve a la recta es igualando a 0, visualizando las coordenadas x e y en la misma ecuación. Bueno, y como vemos aquí, para visualizar unos datos a la hora de hacer ejercicios, por eso se utiliza la ecuación general, porque se visualiza muy rápidamente lo que son el vector director, la pendiente y el vector normal de la recta. ¿Vale? Todos estos son datos muy importantes cuando se visualiza la ecuación general. Porque si tenemos los coeficientes estos de aquí, ¿vale? Los a, b y c. Entonces, claro, ¿cómo se obtiene, conociendo la ecuación general de la recta, cómo se obtiene el vector director? Pues se obtiene, el vector director u se obtiene haciendo menos b, a. Y este es el a, este de aquí. Y con esto tenemos el vector director de la recta, que sería este de aquí. Claro, es el vector que indica la dirección y el sentido de la recta, como hemos dicho. Y bueno, y la pendiente, pues la forma habitual. Si despejamos y todo, veremos que la pendiente de la recta es menos a partido de b. Y otra definición que aparece es el vector normal a la recta. Como vemos, el vector normal de la recta, aquí, es el vector que nos hace 90 grados con el vector director. Ese es el vector normal. Y claro, como una de las propiedades evidente que tiene este vector normal es que si multiplicamos, si hacemos el producto escalar entre el vector director, en este caso llamado AB o U, por el vector normal, pues tiene que dar 0 porque son 90 grados. Entonces, esto es una propiedad que tiene esta recta, es decir, con el vector normal. Y como hemos dicho, la ecuación es lo que se llama explícita de la recta, es despejando y en la ecuación general. Es decir, si despejamos y en la ecuación general, obtenemos la ecuación explícita de la recta. Bueno, pues ya hemos visto lo más habitual de conocer una recta, es lo más sencillo. Vamos a complicarlo. ¿Cómo queda definido un plano? Pues un plano queda definido
sabiendo 3 puntos, pero que no estén alineados, por supuesto. 3 puntos. O un punto y 2 vectores linealmente independientes. Con esto se puede construir cualquier tipo de plano. Y claro, quizá aquí aparece otra definición que tiene que quedar más clara, que son los vectores linealmente independientes. Pues un vector es linealmente independiente respecto a un conjunto de vectores, es decir, si nos dan un vector y tenemos un conjunto de vectores, es decir, si tenemos, por ejemplo, un vector A y tenemos un conjunto de vectores B y C, pues un vector linealmente independiente es que si este vector no se puede expresar o poner como combinación lineal de los otros vectores. Es decir, que el A no se puede expresar como una multiplicación del vector B más un coeficiente multiplicado por el vector C. Es decir, si no se puede expresar de esa forma, entonces será linealmente independiente. Ejemplo, más claro. En este caso he puesto pues, los vectores de R3. Como veis, esos son los vectores de R3. Es decir, ¿cómo? La pregunta sería, ¿es este vector A, el que yo he dicho A, que es 0, 0, 1 en R3, ¿es linealmente independiente de este conjunto? Pues, a ver, en este caso ya sabemos la respuesta es que sí, este es linealmente independiente. ¿Por qué lo sabemos? Porque es que construimos R3, con este conjunto construimos R3, es decir, tienen que ser linealmente independientes. Entonces, no hay ninguna forma humana de construir con una constante y un sumatorio y una suma es decir, una constante de estos vectores multiplicado y sumados estos dos, de construir este vector. Es imposible. Entonces, se dice que este vector es linealmente independiente de este conjunto de dos vectores. Bueno, pues sabiendo esto, ya sabiendo lo que son dos vectores independientes, pues este, U y V, estos son linealmente independientes. Si estos dos son linealmente independientes, es decir, si U no se puede expresar como combinación lineal de V, ¿vale? Entonces tenemos vectores linealmente independientes. Otra forma de expresarlo es, pues, como veis, esto de aquí. U y V son linealmente independientes. Si fuesen linealmente dependientes, serían casi coincidentes, es decir, de diferente tamaño, pero sí, estarían en esta misma línea, pero serían proporcionales. Bueno, entonces, igual que en la recta, como hemos dicho antes, ¿cuál es la ecuación vectorial del plano? Pues la forma de construir la ecuación vectorial del plano es que, conocido un punto P, es decir, este de aquí, que pertenece al plano, es decir, perteneciente al plano, ¿cómo podemos expresar este punto P respecto conociendo un punto y dos vectores linealmente independientes? Pues la forma es que este punto P será igual a este punto, ¿vale? A este punto, más una constante, bueno, un parámetro lambda multiplicado por el primer vector linealmente independiente más beta, es decir, otro parámetro, por el otro vector linealmente independiente. Y conociendo esto de aquí, tenemos, conociendo 3 puntos, como hemos dicho, no lineales, es decir, que no estén, como hemos dicho, no alineados. Por ejemplo, A, B y C, pues construimos estos dos vectores. Por ejemplo, el vector como C sería hacer C menos A o B menos A, y construimos estos dos vectores. Es otra forma de construir este plano, ¿vale? Esta es la ecuación vectorial del plano. Utilizando estos valores, más o menos, como ejemplo, podemos construir este plano en forma de ecuación vectorial. Como vimos con la recta, hay otra forma de expresarla, que es la ecuación paramétrica del plano, que es, como hemos dicho antes, despejando x en esta ecuación con este 1 más 2 lambda más 3 beta, y aquí tenemos x, y exactamente igual con y z, aquí y aquí. Vale. Vamos a seguir. Vale, bueno, sí, bueno, aquí lo he especificado de una forma así más visual. Es que el punto AP
sí que es linealmente, es una combinación lineal de U y V. Como veis, es una combinación, P se puede expresar como una combinación lineal de U y V, porque está dentro del plano. Y por eso la ecuación del plano se puede poner de esta forma. Es una otra forma intuitiva, bastante visual, de ver cómo se construye este vector AP. Tiene que ser una combinación lineal o linealmente dependiente de U y V, ¿vale? Es decir, la forma de expresar esto sería que AP es linealmente dependiente de U y V, porque se puede expresar como combinación lineal de U y V. Aquí es una forma muy, muy, muy buena de expresar el punto del plano P, o el vector AP. Bueno, bueno, aquí vuelvo a poner... esto me parece que lo puse para que quedase aún más claro de cómo se obtiene un punto cualquiera del plano. Bueno, aquí volvemos a visualizar la ecuación paramétrica. Y, claro, si nosotros volvemos a matrices, si utilizamos matrices, ¿cómo se expresaba que un punto AP, es decir, un vector AP fuese combinación lineal de U y V? Pues claro, es que ese sistema, hay un... que dentro de estas tres ecuaciones hay un sistema compatible. eh, el determinante de la matriz que forman estos tres vectores tiene que ser nulo, porque una de las ecuaciones es combinación lineal de las otras dos. Entonces, en ese caso, el determinante de esa matriz es igual a cero. Es decir, lo que nos está diciendo que es la siguiente diapositiva, ¿no? Lo que nos está diciendo que si nosotros igualamos este determinante a cero, podemos encontrar la ecuación general del plano conociendo, sabiendo un punto cualquiera. Es decir, porque sabemos que este vector es combinación lineal de los otros dos vectores. Por lo tanto, el determinante de esta matriz tiene que ser igual a cero. Y claro, con eso, a ver, exactamente, con esto, resolviendo este determinante, tenemos la ecuación general del plano, porque sabemos que esto este determinante va a estar igualado a cero, porque una de las ecuaciones es linealmente dependiente de las otras dos. Y pues una forma muy, muy, pero fantástica de obtener la ecuación del plano es haciendo el determinante de anterior, es decir, sabiendo este punto AP, que sabemos que es linealmente dependiente, pues los igualamos a cero y así obtenemos la ecuación general del plano. Si hacemos este determinante y los igualamos a cero, tenemos la ecuación general del plano. Muy interesante, esta forma de construir la ecuación general y teniendo los conceptos claros de vector linealmente independiente, vector linealmente dependiente relacionado con el determinante de la matriz y ya me parece que ya las últimas dos transparencias. Ah, sí, por supuesto. Como vimos también, unas características que definen al plano es el vector normal al plano. Es decir, ¿cómo se obtiene, por ejemplo, el vector normal del plano, que es el vector que tendrá 90 grados tanto con U y V? ¿Por qué? Porque si recordamos una forma de construir ese vector normal, es decir, el vector, por ejemplo, o arriba o abajo, que tenga 90 grados con los otros dos vectores, es hacer el producto vectorial, ¿vale?, de U y V. Y es una forma de construir el vector normal al plano. Esto supongo que habrá que repasar un poco por los conceptos pues eso, de producto vectorial, ¿vale? Ya he dicho, por ejemplo, el producto escalar en las antiguas diapositivas, pero esto es muy interesante, relaciona de una forma visual muy buena lo que es el producto vectorial y el producto normal de dos vectores. Repito, al hacer el producto vectorial de U y V, obtenemos un vector normal en el que el ángulo que forma tanto con U con V
es de 90 grados. Es decir, aquí tendremos, como veis, 90 grados, tanto con U como con V. Y si hacemos el conocido en R3 del el producto vectorial, que recordaros que es hacer el determinante con I, J y K en la primera línea, y los vectores, tanto los vectores U en este lado y V en el tercero, pues si hacemos el determinante nos da el vector normal al plano, que es este de aquí. ¿Y para qué sirve esto? Diréis, bueno, ¿y para qué sirve? Pues porque la ecuación general del plano que hemos hecho antes, que es esta de aquí, esta ecuación que hemos visto aquí, está pero muy, muy íntimamente relacionada con el vector normal. ¿Y cómo está visualizada? Pues porque si a esto de aquí, bueno, o aquí, si al vector normal le llamamos A esto le llamamos B y a esto C, la ecuación general del plano que hemos visto antes, que es esta de aquí, ¿vale? Es directamente poner A aquí, ¿vale? Como veis, A con este valor, bueno, B con este valor y C con este valor. Y luego tenemos este valor D, que puede ser, de esta forma podemos obtener cualquier plano paralelo con este vector normal. Es decir, D nos da los infinitos planos paralelos con ese vector normal. Es decir, esto es muy, muy, muy interesante. Es decir, como veis, el vector, la ecuación general del plano es esta de aquí. Es directamente, sabiendo el vector normal, tenemos la ecuación general del plano, como veis. Muy interesante. Y bueno, creo que ya finalizando el vídeo, no sé si me queda otra más. Ah, sí, por supuesto. Esto es muy interesante, tanto esta transparencia anterior como esta es muy importante para hacer muchísimos ejercicios de planos, es decir, muchísimos. Bueno, vamos a seguir recordando, esto es el punto P perteneciente al plano, este es el vector normal. Bueno, ¿y cómo se obtendría la ecuación general del plano si conocemos el vector normal y un punto cualquiera? Pues como hemos dicho, aquí podríamos obtener infinitos planos, conociendo el vector normal, tendremos, según D, pues infinitos planos, depende del valor de D, tenemos infinitos planos paralelos entre sí, dependiendo del valor de D. Pero claro, ¿cómo especificamos uno en concreto? Pues una forma sería multiplicando el punto, haciendo el producto escalar del vector normal con un punto del plano. Es decir, este de aquí, haciendo el producto escalar de n con un punto. Y con ese obtenemos realmente un punto, un plano en concreto de todos los paralelos, obtenemos uno en concreto, que es justamente el que buscábamos. Por eso necesitamos, como dije en la anterior, a ver dónde está, aquí. Por eso necesitamos un punto y dos vectores linealmente, porque con dos vectores linealmente independientes podemos construir el vector normal al plano haciendo el producto vectorial. Y para conseguir un plano de entre todos los paralelos necesitamos un punto en concreto. Vale. A ver, volviendo a ver, aquí creo que era aquí. Exacto. Pues con un punto en concreto X y Z, que vamos a ponerlo interrogante, que no sabemos cuál es, ¿vale? Un punto cualquiera, pero perteneciente al plano, tenemos la ecuación general del plano. Y como veis, aquí queda el resto. Vale. Pues para que el vídeo no se haga muy largo, voy a dividir la geometría en varios vídeos. El siguiente vídeo, perteneciente a geometría, va a ser encontrar la posición relativa entre rectas. A ver cómo, teniendo diferentes ecuaciones de rectas, podemos saber cómo se cruzan, ¿vale? Eso va a ser más o menos la posición relativa de entre rectas. Y eso es muy interesante porque son ejercicios muy habituales que nos ponen en los exámenes. Es decir, cómo se cortan las rectas. Es decir, si se cortan en algún punto, si son paralelas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en este vídeo que acabo de decir. Venga, hasta luego.